26. Tienes 10 minutos de pervivencia. Osi 68 notó el frescor balsámico del bosque, enturbiado por el olor a humo y estiércol. Sumido en la oscuridad, estiró los brazos con cuidado, prevenido de que el armazón de tablones se lo impediría. El tacto pulido de las maderas, manoseadas por anteriores ocupantes, le confirmó que seguía en el mismo sitio. Guardó silencio, escuchando. Afuera no se oía más que el crepitar de las hogueras. La noche debía de estar avanzada, el campamento dormía. Con cautela comenzó a palpar a su alrededor, reconociendo la forma cóncava del habitáculo. Comprobó que justo frente a la superficie cedía bajo la presión de su mano. Empujó con el pie y con un leve chirrido de bisagras oxidadas, se abrió una portezuela. Reptó hacia la abertura y, a gatas, salió. El suelo estaba cubierto de paja húmeda y ceniza. Por doquier, las hogueras consumían sus últimos troncos, proyectando sombras erráticas sobre las lonas del campamento. Algunos cuerpos dormían envueltos en mantas cerca del fuego. Osi se incorporó despacio y se volvió para ver de dónde había salido. Ante él se alzaba la silueta de un dragón de madera, de tamaño desmesurado, con la boca entreabierta y los ojos de vidrio apagados. Entre la pintura verde de su piel escamosa resplandecían a la luz de las hogueras algunas lajas metálicas. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando la criatura con una mezcla de asombro y desconcierto. Sin duda aquel gigante contrahecho era la figura principal de algún acto teatral, donde acabaría decapitado, lanceado o flechado. Se apartó del monstruo y decidió sentarse junto a uno de los fuegos para calentarse. ¿Qué otra cosa podía hacer hasta que amaneciera? Su objetivo, como decían las instrucciones que le había dado el monje, era juntar lo antes posible al gato susurrador, al lanzador de cuchillos y a la dama bruja, sin duda, todos adscritos a aquella tribu de feriantes ambulantes. Nunca dejaba de sorprenderse por la ingeniería del juego. Sentado junto al fuego, recibía su agradable calor directamente en el rostro, sabiendo que bastaría adelantarse unos centímetros para que la sensación se volviera hiriente. Al mismo tiempo, comprendía que si lograba engañar a sus sentidos podría tomar uno de aquellos tizones ardientes sin que su cuerpo, echado en la camilla del módulo del juego, sufriera daño alguno. En cualquier caso, eso no suprimiría el dolor, se dijo, y probablemente tendría que prescindir de su mano herida durante bastante tiempo. Un leve roce en el costado lo sacó de sus pensamientos. Se giró y, cuando quiso darse cuenta, el gato susurrador había saltado a su regazo. «Veo que ya has regresado», murmuró el gato con su característico tono almibarado, intentando acomodarse lo mejor posible. «Nos debes una bonita suma de bonus». La palabra bonus en boca del gato abría demasiados interrogantes. Aunque en su momento no pudo negarse, ya la primera vez que le oyó decir bonus le resultó sospechoso. Había pensado en ello fuera del juego. Se suponía que era el quien debía encontrar al gato, a la dama y al lanzador de cuchillos, en una especie de carrera de obstáculos al fin de la cual, tras bastantes peripecias y mutua desconfianza, acabarían conformando una sólida coalición. Sin embargo, fue el ladino gato quien contactó con él, poniéndose a su servicio a cambio de una cuantiosa retribución en bonus. Bonus era un término que solo utilizaban los jugadores humanos. Es decir, el gato sabía quién era él y cuál era su misión. Tomando al animal con cuidado, lo alzó de su regazo y lo dejó sobre la hierba. «¿Me ayudarás a derrocar al rey?», preguntó Osi, convencido de que el animal era parte interesada de la trama, tan consciente del juego como él mismo. El gato se acicaló, lamiéndose durante un buen rato antes de responder. «Eres más listo que los otros, o menos codicioso. Has atado cabos con rapidez. Te ayudaremos, esa es nuestra misión aquí, pero nos expondremos lo justo». «Ah», el gato bostezó, «y los honorarios aumentarán, por supuesto». «¿Qué significa lo justo?», se apresuró a preguntar Osi, viendo que el gato se disponía a irse. «Significa que eres hombre muerto, y nadie arriesga el cuello por un muerto. Al mediodía busca el carromato de la dama bruja en la feria. Mientras tanto, pasa la mañana con los hermanos Bellini sin salir del campamento. Hay mucha gente buscándote». Osi estaba confundido. «¿Lo justo? Muerto». Intentó que el gato le aclarara aquello, pero el animal, con 3 ágiles saltos, se encaramó al tronco de un árbol y desapareció entre las ramas. La feria se hallaba a un tiro de piedra del campamento, en campo abierto,
junto a la entrada norte de la ciudad. Tal como le había dicho el gato, Ozzy pasó la mañana en compañía de los hermanos Bellini, 3 payasos pugilistas. Al menos así se presentaban ellos. Golpes, trompazos, tropiezos, tortazos, empujones y peleas componían su repertorio. Ante Ozzy representaron su número más celebrado. Uno de los hermanos fingía ser un noble caballero que, espada en mano, embarcado en no se sabía qué clase de empresa justiciera, desafiaba al destino con un juramento tan exaltado y rebuscado que por sí solo causaba risa. Los otros 2, disfrazados de escuderos, se disputaban el honor de asistirle en la empresa, estorbándose mutuamente. La escena, dentro de lo cómico, comenzaba con solemnidad, pero a medida que los 3 se enredaban en sus propias coreografías, las cosas se torcían. El primero perdía la espada, el segundo tropezaba con el tercero, y el tercero, en un intento por salvar la dignidad del conjunto, recibía de lleno la patada que iba destinada al que había perdido la espada. Todo ocurría con una precisión impecable, casi coreográfica. Los golpes resonaban huecos, pero parecían auténticos. Los tropiezos se sucedían con la inevitabilidad de una fórmula matemática. Ozzy observaba fascinado cómo el caos se repetía una y otra vez sin desviarse un milímetro de su curso. Cuando el noble finalmente caía de bruces y los escuderos se disputaban su yelmo como si fuera un trofeo, la escena alcanzaba su cenit. Todo había concluido y los 3 Bellini adoptaron a la vez una posición ordenada para saludar. Sin dejar de aplaudir, Ozzy pensaba que había algo admirable en aquella torpeza perfecta. Al mediodía, enrolado en la hermandad Bellini, vestido y maquillado de payaso, Ozzy acudió a la feria. Desde lo alto del camino, el espectáculo se desplegaba como una constelación de toldos y estandartes que flameaban al viento, una ciudad efímera levantada para el solaz y la diversión del público. El sol caía oblicuo sobre los techos de lona, arrancando destellos de las cintas y los espejos que adornaban los puestos. El aire estaba cargado de olores: vino fermentado, sudor, cera, almendras tostadas y el humo aceitoso de las parrillas donde se asaba la carne. Las calles de tierra, cubiertas de paja y excrementos de caballo, formaban una maraña de pasillos entre los tenderetes. En unos se ofrecían especias traídas de Oriente, sedas y amuletos; en otros, carne curada, miel y quesos. Los vendedores pregonaban sus mercancías a gritos, con esa cadencia que convertía la venta en espectáculo. Más fino que el oro, más duradero que el amor, clamaba uno, sosteniendo una jarra de estaño. Cura las fiebres y atrae la fortuna, juraba otro, agitando una bolsita de cuero rojizo. Un tambor resonaba al fondo, marcando el ritmo de una danza. 2 mujeres giraban sobre sí mismas con los brazos en alto, dejando que las faldas dibujaran círculos de color en el aire. Los niños las imitaban, entre carcajadas. No lejos de allí, un contorsionista se doblaba como una cuerda ante los aplausos de un grupo de espectadores, mientras, un tanto apartados, media docena de soldados con licencia, bebían y jugaban a los dados. Ozzy sintió la sequedad de la abstinencia en el paladar y tragó saliva. El bullicio general era continuo. Risas, exclamaciones, el tintinear de las monedas, los bramidos de los mercaderes, el chirrido de una noria que daba vueltas impulsada por la fuerza de 2 mulas. Un olor dulzón, mezcla de sudor y humo, se colaba entre las voces y los acordes de la zanfoña. Ozzy caminaba despacio, siguiendo a los hermanos Bellini, que saludaban a diestra y siniestra como artistas consagrados. A su paso, la gente los reconocía y les hacía gestos de complicidad. Alguien silbaba, otro daba palmadas, un niño imitaba su torpeza deliberada. Los payasos pugilistas respondían con exageradas reverencias o golpes fingidos entre ellos, provocando carcajadas a su alrededor. En el centro de la feria se abría un gran espacio donde se celebraban las representaciones. Allí se congregaban los artistas, formando corros de espectadores en torno a ellos. Aprovechando la expectación reinante, numerosos charlatanes ambulantes predicaban sus remedios milagrosos, lo mismo que clérigos anunciando el fin del mundo. En un extremo, una cuerda tendida a gran altura unía 2 mástiles. Sobre ella, una adolescente caminaba descalza con una larga pértiga en las manos, mientras el público contenía el aliento. Ozzy se detuvo junto a un puesto de máscaras, fascinado por las figuras grotescas que imitaban rostros humanos con rasgos deformados o animales. El vendedor, un anciano de barba trenzada, le ofreció una de cuero pintado con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. ¿Quieres dar un buen susto a tu parienta?, le propuso, guiñando un ojo. Ozzy sonrió, rechazando la oferta.
Miró alrededor. La feria, con su desorden luminoso, sus gritos y sus músicas superpuestas, era un universo completo, vibrante y tangible. Y, sin embargo, bajo tanta algarabía, le parecía percibir algo contenido, como si todos supieran que esa felicidad era prestada, que la feria desaparecería con la misma rapidez con que había surgido, dejando solo la tierra marcada por las huellas y el olor rancio del humo.